Entonces, señora ministra, quería invitarle para que compartiera un poco la experiencia peruana. Usted tiene la palabra, señora ministra. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en el webinar que pretende una discusión que entraña esfuerzos tripartitos para que el empleo no se contagie en esta crisis sanitaria que sin duda está impactando fuertemente la economía global. Perú no puede estar ajeno a esos efectos en la medida en que está integrado a esa economía global. Y permítanme dar cuenta de un esfuerzo que se ha calificado como de sin precedentes en la historia de nuestro país y que pretende corresponder a esa clamorosa necesidad vista desde el lado de los trabajadores, vista del lado de las familias más vulnerables, de la pérdida de ingresos. Creo que es importante poner en contexto a las medidas que hemos adoptado hasta la fecha. Estamos recibiendo ya ese impacto negativo con el descenso de los valores de nuestras principales materias primas, que son fuente de ingreso y recaudación fundamental. Un dato que también puede ser revelador y permite calificar o configurar el contexto, viene dado, por ejemplo, por las perspectivas de crecimiento económico. Para el presente año, nuestras perspectivas de crecimiento eran del orden del 3%. De acuerdo a las proyecciones que se vienen analizando, estamos en un decrecimiento de nuestras perspectivas a menos 2%. Este se estima que sería el impacto más claro de esta crisis sanitaria. Y eso nos lleva a también un análisis de la desaceleración profunda a la que acabamos de ingresar. Sin embargo, no nos desalienta este panorama, digamos, negativo, adverso, y como bien ha dicho Vinicius, hemos desarrollado una estrategia que tiene dos frentes. Un frente al que hemos denominado contención y el otro frente asociado a la reactivación económica. En este panorama que tiene dos ejes, permítame describir las tres grandes columnas de soporte y los recursos que hemos destinado para ese propósito. Desde el 16 de marzo hasta la fecha hemos aprobado sendos decretos de urgencia que han permitido inyectar a la economía alrededor de 62.000 millones de soles. Estos ingresos o estos recursos se organizan en función a tres ejes. La atención de la emergencia sanitaria, que ha supuesto el orden de 1.303 millones de soles, el soporte a las familias que se están viendo afectadas con esta merma de los ingresos del orden de los 18.771 millones de soles, y el soporte a las empresas para evitar la ruptura de la cadena de pagos y las pérdidas de empleo del orden de los 42.000 millones de soles. Centrándome en el campo laboral, nuestra economía está fuertemente marcada por altos índices de informalidad, entre el 64 y el 72%, si es que hablamos de solo empleo asalariado privado o empleo en general, y bajo esos estándares se está haciendo muy complicado asumir la identificación de los segmentos o de los grupos más vulnerables. Por eso hemos optado por una inyección de recursos, en primer lugar y en la primera línea, a las familias más pobres, a las que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, independientemente si tienen trabajadores asalariados o no en su ámbito, en su núcleo. Este bono del orden de los 760 soles ya se viene otorgando y espera tener un alcance de 2.700.000 familias. A este bono se suma otro, también orientado a familias, cerca de 800.000 familias, que no estando en los estratos de pobreza o pobreza extrema, sí están muy cerca a la línea de pobreza y tienen en su ámbito trabajadores independientes, que pueden haber estado formando parte de la formalidad semanas, meses atrás, o claramente en la informalidad. Ese bono también es del orden de los 760 soles, ya se empezó a distribuir a través del Ministerio de Trabajo, del programa Trabaja Perú. Y en el caso de los trabajadores asalariados, la apuesta del gobierno en la primera fase de la cuarentena, que culmina hoy, refiriéndome a la primera fase de 30 días, para preservar los empleos y garantizar los ingresos, el gobierno optó por el pago de optó por disponer
que las empresas concedan licencias con goce de haber a todos sus trabajadores. Las licencias con goce de haber están previstas siempre y cuando, en primer lugar, no sean actividades que sí están teniendo un desarrollo regular, porque en ese caso estamos ante trabajo que está fluyendo y que no se vería afectado. Está orientado también en defecto de que las actividades no se puedan desarrollar de manera remota. Si se desarrollan de manera remota o también conocida como teletrabajo, en ese aspecto tampoco no habría merma de ingresos. Si estos dos aspectos, si estas dos condiciones no se satisfacen, el empleador estaba obligado hasta el día de hoy a pagar una licencia con goce de haber. No prestación de servicios, sí pago de ingresos. Pero estamos llegando a un segundo momento en esta inmovilización de las fuerzas productivas y también de las personas para contener la propagación del virus, y los pequeños negocios, principalmente las microempresas, han hecho saber al gobierno su incapacidad con cargo a condenarlas a la inviabilidad económica de mantener este esquema. Por eso, a partir del día de hoy se ha aprobado una norma que permite a este tipo de empresas optar por la suspensión perfecta de labores. Sabemos que esto representa una afectación a los ingresos de muchas familias y por eso hemos previsto también que nuestro marco pueda liberar algunos ahorros privados de los trabajadores que sí han tenido capacidad de ahorros durante todo este tiempo, liberar parte del fondo de la compensación por tiempo de servicios que podría asimilarse al seguro de cesantía en otras latitudes, tomar parte de los ahorros que podrían haber acumulado en su fondo privado de pensiones, excepcionalmente y temporalmente solo para atender esta emergencia, pero para los trabajadores de la microempresa cuyos ingresos no les permiten tener ahorros en general, ni tampoco se les reconoce el derecho a la compensación por tiempo de servicios o seguro de cesantía, el gobierno está inyectando recursos, creando una prestación económica para esta emergencia del orden de los 760 soles, que está orientada a cubrir cuando menos al 85% de los trabajadores de la microempresa, y de manera complementaria se ha previsto también que el Estado peruano asuma el coste de la continuidad de las prestaciones de salud que ofrece la Seguridad Social a través de la subvención también de estas contribuciones. De esta manera estamos intentando paliar en lo que va del periodo de inmovilización o cuarentena los efectos adversos de una parálisis económica no deseada, no esperada, pero que sí compromete la voluntad política y que se traduce en acciones concretas para mitigar los efectos que la OIT ha calificado, creo yo, con mucha claridad y objetividad de devastadores para el empleo en el mundo, y esperamos que en nuestro país no tenga esa categoría o esa calificación a partir de las medidas que vamos adoptando paulatinamente. Muchas gracias por su atención.